Buenas noches. Decir que bueno, un día muy triste para todos los españoles, pero en especial para la Comunidad Valenciana, Albacete, Cuenca. Y bueno, pues todavía siguen dando lluvias, ha sido tremendo. Yo esta mañana cuando he puesto las noticias he tenido una sensación de tristeza, de impotencia, de empezar a pensar esto cómo se podría haber evitado, si es que se podría haber evitado. Te acuerdas de cosas que te van diciendo tus abuelos, la naturaleza siempre coge su curso. No sé si es que algo estaremos haciendo mal. Por un lado, los negacionistas pues niegan el cambio climático. Los que no son negacionistas, pues yo creo que como a todos esto nos ha venido muy desbordado. Se dice siempre ha habido ciclos, pero de llover 400 y pico litros, 500 y pico, en zonas que no ha llovido tanto, ríos desbordados, a lo mejor debemos de hacer un pensamiento también y decir cómo estamos construyendo, qué es lo que estamos haciendo. Supongo que el ponerte ahora a decir esto es algo muy baladí, desde luego, pero claro, ya estamos teniendo sustos importantes y ya no hablamos de daños materiales, estamos hablando de muchas víctimas, las que ya se saben, las que ya han aparecido, las que faltan por aparecer y la situación dantesca y gente que se ha quedado sin nada. Entonces, no sé si me gustaría que mis contertulios me dijeran si esto es de alguna forma evitable, si es que algo estaremos haciendo mal, si incluso no estamos dando esos avisos que se decía que llegaron tarde, no lo sé, porque la verdad que tiene una complejidad tremenda. Tenemos más temas que hablar, tenemos que hablar de ellos pues porque la vida es así y tenemos que hablar de nuestra comunidad y tenemos que hablar de los problemas del día a día, que no son pocos. Aquí también ha habido algún derrumbe de algún edificio, volvemos a lo mismo, hemos pasado de la gran sequía a la gran remojada y entonces pues parece ser, y aquí es donde se ven las estructuras que están dañadas. Lo tuvimos, gracias a Dios no fue una tragedia tan grande, pero podría haber sido todo lo que es la zona de Zaragoza el año pasado, en aquella tormenta, en el Barranco de la Muerte. Quiero decir que ya son pequeños avisos que en todas las comunidades nos están diciendo esto puede pasar, y de hecho pasa. Yo también quería añadir una cosa, como agricultura que soy y me viene de familia, que también pues se oía y se decía que las nuevas políticas agrarias impiden en cierta manera el limpiar los bosques, de ahí determinados incendios, drenar ríos. Ya sabemos que aquí en Aragón las crecidas han sido daños, en principio han sido animales y daños materiales, pero ¿quién nos dice que esto no se convierte en algo a lo que nos tenemos, por desgracia, que acostumbrar? Y si nos tenemos que acostumbrar a esto, a lo mejor tenemos que empezar a pensar de otra manera y mitigar, porque no nos podemos permitir estas pérdidas humanas y estas tragedias. Yo aquí lo dejo, vamos a hablar un poquito de este tema antes de empezar con temas que nos acometen a la comunidad de Aragón, y por no hablar del asunto nacional, que también ha sido como un polvorín. Pero bueno, Julio Calvo, os voy a presentar a todos y bueno, voy a presentaros y podéis hacer vuestra lo que queráis decir de este tema primero que he presentado. Sí, no pensaba intervenir en este primer turno. Yo creo que lo único que corresponde en esta presentación, quiero decir, lo único que corresponde son las condolencias y la solidaridad con nuestros compatriotas de Valencia, de Albacete, de Cuenca. En fin, con todas estas familias y estas personas que han sufrido la pérdida de seres humanos, lamentablemente, de familiares y amigos, y con todos los que han sufrido las pérdidas materiales que van a ser lamentablemente muy cuantiosas. Pero lo importante en este caso, lo más grave, han sido las pérdidas de vidas. Que todavía no está cerrado el cómputo, sí. De muchas personas desaparecidas y que lamentablemente pueden ser muchas más. Es difícil empezar un programa con un día como el de hoy. José Ignacio, buenas noches. Sí, buenas noches. Nos tiene sobrecogido todo lo acontecido en el día de ayer, y no es para menos, ¿no? Porque esta dana se ha llevado muchas vidas y hay desaparecidos todavía, que Dios quiera no engrosen esa cifra terrorífica de fallecidos. No nos queda nada más que solidarizarnos con los familiares de los fallecidos,
estar apoyándoles moralmente en todo lo que podamos. Me consta que hay ayuda de toda España, de las comunidades autónomas aledañas, y que todo el mundo se va a volcar en lo que hay que volcarse, en ayudar a esta devastación que hemos visto con nuestros propios ojos a través de las imágenes terroríficas que nos han dado por televisión, y que parece que nunca va a pasar aquí, pero que pasa. Parece que esto solo pasa en las películas, pero desgraciadamente estas cosas pasan. Luego hablaremos un poco de cuáles son las causas, motivos, cómo se puede prever, pero vamos, en principio lo primero es pues unirnos a ese dolor que yo creo que nos inunda en este momento a todos. Pues Miguel Serrano, buenas noches. Buenas noches. En un día muy complicado. Desde anoche vimos, de ayer por la tarde, las imágenes de toda la costa levantina, de la zona de Albacete. Es una auténtica tragedia. Probablemente es una de las tragedias naturales más graves de los últimos 20-30 años en España. Y desde luego no nos queda nada más que ponernos del lado de los familiares de las víctimas, transmitirles todo nuestro apoyo, nuestro afecto, y darles nuestro ánimo y nuestra ayuda. Y como ha dicho José Ignacio, las comunidades autónomas se están volcando, los municipios de toda España, las diputaciones provinciales, para trasladar todos los recursos que sean posibles y necesarios para estas zonas que en este momento todavía están en la fase del shock, haciendo un recuento de daños. El episodio no ha acabado. De hecho, pues hoy Aragón, en este momento estamos en alertas amarillas y naranjas en algunas zonas de Aragón. Esperemos que no tengamos que lamentar graves daños ni materiales y por supuesto personales. Pero también reconocer el trabajo de los servicios de emergencia, que han estado en un momento que probablemente sea imposible de gestionar, intentando dar solución. Y pues eso, es que poco más se puede decir, nada más que acompañar el dolor y desear que esta situación tan luctuosa no se vuelva a repetir. Pues me uno... Joaquín Bernal, buenas noches. Buenas noches, Merche. Me uno a todos mis compañeros que han intervenido antes que yo. La verdad es que venir esta noche aquí a las 7 para hablar de según qué temas de actualidad zaragozana, aragonesa, de España, del mundo, es lo que hacemos habitualmente todos los miércoles, ¿no? Y lo hacemos con buen agrado, con buen gusto, pero hoy lo hacemos con un nudo en la garganta, viendo las imágenes tan terribles, tan impactantes que han sacudido pues, a toda la sociedad, ¿no? Y evidentemente solidarizarnos con todos los pueblos, algunos de ellos hermanos, como es la Comunidad Valenciana, con la que compartimos una situación histórica de hermandad. Compartimos, Aragón y Valencia compartimos la misma bandera que ellos, por lo tanto, y evidentemente con los manchegos, evidentemente también con los turolenses, que es que nos olvidamos también, ¿no? La ibérica zaragozana y la ibérica de Teruel, pueblos como Herrera de los Navarros, pueblos como Montalbán, pueblos de las cuencas mineras que son imágenes dantescas que parece que son de una película de Spielberg y nada más lejos de la realidad. Es una cuestión que ha sucedido y que tenemos que hacer todo lo posible por intentar que no suceda más, aunque evidentemente, como decías tú al principio, cuando la naturaleza se expresa y se expresa de esas maneras es muy, muy, muy complicado poner tiritas, muy difícil. Sí, y hablando de tiritas, ¿no? Que también es que es difícil, todo lo que digamos aquí y ahora en este programa, pues en este y en todos los sitios es muy difícil hablar de esta situación, pero claro, lo ha introducido un poco Miguel Serrano, hablamos de las víctimas, entonces cuando ya hablas de víctimas el drama es de unas dimensiones tremendas, pero cuando estaba a vista de dron hoy las ciudades, los destrozos, la situación que va a quedar a las personas que no han tenido un percance personal, había un señor que decía, lo he perdido todo. Esto también, cuidado, que luego veremos el grado de ese otro drama, que también es importante, y trabajos, después, sí. Empresas, que también pues es el día después, ¿no? Y luego también pues comunidades como la de Aragón, que claro, hemos tenido menos protagonismo porque nada que ver con esta, como digo, esta tragedia que han vivido nuestros vecinos, pero claro, también estamos viendo las grandes sequías, las ruinas económicas, el abandono que estamos teniendo, el éxodo que está habiendo de los pueblos a las ciudades en busca de trabajos, en muchos de los casos precarios, porque muchísima gente que se ha dedicado a la agricultura es que no puede vivir. Este año en nuestra zona estábamos todos muy contentos porque empezaba a llover, llovía. Vosotros que nos conocéis decíamos, uy, vamos a sembrar con agua.
bueno, no sé si se va a poder sembrar. O sea, aquí es que, no sé, son unas cosas y ya empezamos a ver, pues bueno, aquí también, incluso en Zaragoza, cómo afectan las viviendas. A lo mejor no habíamos contado con estas situaciones que son tragedias personales y tragedias económicas que al final también producen tragedias personales de un índole o de otro. A lo mejor no es el momento, pero sí. Yo si me permites, Mercedes, una reflexión que trasciende un poco a todo lo que está ocurriendo, y es cómo nos afecta, cómo está afectando pues ese cambio climático, que yo no voy a entrar a valorar cuál es su origen o no su origen, pero evidentemente estamos en una climatología que tiende hacia los episodios extremos. Es decir, se está expresando la naturaleza con mucha violencia y que no hacemos caso. Y creo que en este momento, tú decías en la presentación un elemento clave, que es la mitigación. Y cuando hablamos de mitigación tenemos que ser conscientes de que tenemos que preparar nuestro modo de vida, nuestras ciudades, nuestras actividades ante la posibilidad de tener fenómenos meteorológicos extremos. Este verano, estos últimos veranos, como venían episodios de muy alta temperatura, pues se empezó a hablar de la posibilidad de los refugios climáticos, otras cuestiones. Pero es que para algunas cuestiones, como es el tema del agua desbordada, el agua no avisa. El calor, más o menos puedes prever que va a haber temperaturas. Pero el agua es muy difícil, porque además los modelos que tenemos de predicción ante fenómenos de 500 litros de agua es muy difícil, porque además acertar en dónde. Pero es verdad que tenemos que concienciar a la población y ayer se veían imágenes de trabajadores que habían sido obligados a salir a repartir, que veíamos a gente que en plena tormenta. Es verdad que los sistemas de avisos tenemos que mejorarlos. Por suerte también, os voy a decir, el sistema que se implantó por parte de la Dirección General de Protección Civil a través de los móviles funcionó. Es verdad que no se pudo avisar. En el momento que se estaba avisando, se estaba produciendo el fenómeno más extremo a las 9 de la noche. Pero creo que tenemos que concienciarnos de que tenemos que prepararnos las ciudades, los municipios. Tú antes introducías algún elemento como los cauces, cómo podemos trabajar los cauces o cómo podemos drenar. Y tenemos que ser conscientes de que vivimos, que el ser humano puede tener muchas capacidades para transformar la naturaleza, pero que al final la naturaleza es más fuerte probablemente que cualquier acción humana, y que tiene que ser el hombre el que se adapte a la naturaleza y no la naturaleza al hombre. Eso lo hemos hablado muchas veces antes en... Aquí tuvimos la tragedia de Viescas. Fuera de cámaras, se va aprendiendo, aprendemos poco. Fuera de cámaras hablaba José Ignacio de Viescas o de la presa de Tous. Quiero decir, el ser humano tiene que entender su dimensión y su infinidad. Somos ínfimos en comparación con lo que puede ser la naturaleza. A veces la puedes transformar, pero en ocasiones la naturaleza vuelve por donde fue. Y es verdad que seguramente en 20, en 30, en 40, en 50 años no pasará nunca, pero llegará un momento, y por eso tenemos que tener esa capacidad para entender que la naturaleza siempre vuelve. Esto a lo mejor hay que tomárselo en serio, porque en menor o mayor medida va dando pequeños avisos, porque en Zaragoza, lo que hablamos del Barranco de la Muerte, yo que estuve, estaba en esa zona porque dejó de llover y por una serie, pero allí podía haber sido dramático también. Pequeños avisos, digo, que no sé. Yo en cualquier caso, y coincidiendo con las intervenciones de mis compañeros, sí que tengo que decir que cuando te caen 480 litros por metro cuadrado, te da igual. O sea, te da igual si estás en llano, si estás en la montaña, si estás en un refugio nuclear, te da igual. 480 litros por metro cuadrado. Es que se dice con mucha rapidez, más o menos, pero yo creo que somos incapaces de conocer exactamente cuál es la magnitud de que te caigan en un metro cuadrado, 480 litros. Por lo tanto, es que yo creo que la humanidad no está preparada. Ni que vivas en un país en vías de desarrollo, ni que vivas en el supuesto primer mundo. Vivas donde vivas y te cae semejante cantidad de agua, no estás preparado. Lo que creo que sí que tenemos que aprender. Yo creo que es un verbo que habéis estado compartiendo por aquí, y creo que sí que es posible aprender. Y creo que de estas riadas, de estas pantanadas, como dicen en Valencia, de esas rambladas, creo que tenemos la obligación
y la necesidad de aprender. Hace más de un año ya en Parque Venecia sucedió un episodio también dantesco, fueron más de 100 litros por metro cuadrado. Un colegio también. Un colegio que estaba por el medio, el colegio de Parque Venecia. Gracias a Dios estaba vacío. El cinturón también pues tuvo unas afecciones enormes, grandísimas, y aún estamos esperando después de más de un año que sucedió aquella catástrofe en Parque Venecia. Hace más de un año se dijo que se iba a acometer un canal perimetral para evitar precisamente afecciones de posibles lluvias grandes, torrenciales, y ese canal perimetral todavía no está. Todavía no está construido. Está Por lo tanto, aprobado, creo, puede ser, luego está ya aprobado y está pero... pendiente y está de muchas cosas, pero lo cierto es que ha pasado un año y en Parque Venecia, si vuelve a llover de la manera que llovió en aquella ocasión, es muy probable que tanto el colegio como tanto el barrio se vuelva a negar y creo sinceramente que en ese momento no habríamos aprendido nada. Ese canal perimetral es necesario, yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la obligación de acometerlo cuanto antes y eso evidentemente le dará mucha tranquilidad a las personas que vivimos, que soy vecino de Parque Venecia. Pues José Ignacio y Julio, vosotros que sois parte del ayuntamiento, pues podréis decir... No, porque él es parte del ayuntamiento. Yo soy opinador. Opinador, bueno. Pero como grupo político sí. Estás muy bien informado. Muy bien. Yo tengo que decir al respecto de... A ver, estos son ciclos que inevitablemente pues, la naturaleza los presenta con mayor o menor crudeza en unos momentos determinados. Luego tendríamos que hacer un poco examen de conciencia todos nosotros. A veces no tomamos en serio todo lo que se nos dice. Nuestros teléfonos, aparte de las alertas que ha habido individuales en el Levante, en Valencia y creo que en Albacete también, todos hemos tenido la posibilidad de ver al revisar el tiempo que la EMET daba una serie de alertas durante una serie de días por una situación de dana que abarcaba prácticamente todo el territorio español. Además de esto, semanas anteriores, la semana anterior y la anterior, ha habido otras danas en el Mediterráneo centradas en Ibiza, en la zona de las Baleares. Cuando una dana de estas se prevé desde el servicio meteorológico, se sabe y se conoce que a veces pues, lo mínimo que tienen de diámetro son 400 kilómetros. En 400 kilómetros se puede dar el caso de que hayan caído 600 litros por metro cuadrado, pero a 80 millas de Ibiza en el mar, y nadie se ha enterado porque no pasa nada. Eso puede suceder que caiga también en un páramo, en una zona desértica de España, y tampoco pasa nada. Bueno, ha caído ahí, pues luego ya se filtrará, pasará las aguas, ¿verdad?, a los cauces subterráneos, a rellenar los pozos y tal. Lo que sucede es que cuando tienes la desgracia de que esta previsión, de la que muchas veces no somos conscientes, luego me pondré yo como ejemplo también, de falta de esa responsabilidad total. Es lo que hemos dicho, que a veces no somos muy conscientes. Resulta que, claro, cuando esa media tonelada de agua que te cae por metro cuadrado cae en un centro habitado o en un torrente que luego además tiene un desnivel de no sé qué, un 30% y que te viene de 30 kilómetros, pues eso son toneladas y toneladas que vienen como un ave, vamos, eso arrasa todo lo que coge y más. Y digo esto que a veces pues dice, bueno, esto no va a pasar, si esto no va conmigo, no va a pasar aquí, y a pesar de los avisos, yo ayer estaba en las proximidades de Tarragona, estuve esperando a ver salimos o no salimos, porque daban la dana en Tarragona también ayer, y no había seguridad, y la verdad es que salí para Zaragoza y no había habido todavía ninguna noticia de ningún fallecimiento, pero te das cuenta del riesgo que corres, porque es que realmente cayó donde cayó, pero te puede caer en el sitio donde tú te estás desplazando de manera irresponsable. Y yo lo reconozco. ¿Por qué? Pues porque te vas acostumbrando que hay una dana, hay una advertencia, hay un tal, y bueno, pues no ha pasado nada o sí ha llovido, pero no es para tanto, pues vale, vamos a ir y te encuentras muchos coches por la carretera y en la carretera, en la autopista que viene desde Barcelona, desde Lérida aquí, pues podía pasar perfectamente igual, porque hay zonas torrenteras donde
te coge en medio y se te lleva unos cuantos kilómetros el agua. Minimizamos los impactos. Claro, entonces muchas veces no somos conscientes de esto y hay que reconocer que, bueno, no es momento de echar culpas a nadie, sino momento de restañar, pues sobre todo estar con las víctimas y tratar luego de ayudar todo lo que sea entre todos, todo lo que se pueda entre todos. ¿En dónde habría que trabajar? En los protocolos. Si faltan protocolos, pues un poco de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Exacto, y por lo tanto nadie sabe lo que hay que hacer en una zona donde además pueda existir, en unas zonas que hay más riesgos que en otras. Zaragoza es una zona sísmica bastante desconocida por casi todos nosotros, pero aquí es una zona donde hay más peligro que en otros sitios. Tendríamos que tener un protocolo para esto. Debería haber un protocolo en zonas donde las inundaciones pueden ser con mayor virulencia, porque las aguas se quedan encajonadas, saber lo que tienen que hacer las personas, tener un vivac preparado, tener alguna zona elevada donde poder, en fin, algo donde puedan mitigar. Esto no garantiza que claro, ante una hecatombe, si en lugar de 500 son 600 o son 1000, hay protocolo que salve esto, porque además son circunstancias. A veces por segundos te puedes encontrar ante una escalera que puedes trepar a no sé dónde y un segundo antes se te ha llevado la ola y has terminado la vida, ¿no? Entonces, todo esto sí se puede trabajar. Pero, ya digo, concienciarnos todos nosotros, hacer más caso, muchas veces decimos, la dinámica de la vida, dice, bueno, pues como estamos en esta vida que no paramos, dice, ojo, que pueda haber esto, es igual, yo me voy de viaje, yo vuelvo, no sé qué, pues a lo mejor hay que frenar un poco y pensar que estas cosas, cuando te avisan por algo, y tampoco pueden alarmar de tal manera que cierren un país en un radio de 400 kilómetros, pues entonces sería la ruina permanente, porque estas alertas se dan bastante a menudo, ¿eh? Cada vez que aparece una borrasca con nombre, cada vez que aparece una borrasca que le ponen un nombre, hay un riesgo de que si no hay una dana, claro, que sea una dana, es cierto que deberíamos tener esos protocolos. Un ciclón de estos medio tropical y bueno, donde ha habido tornados y todo, y por lo tanto contra la naturaleza es complicado. Y luego lo que dice, en este caso lo que dice Merche tiene toda la razón. Limpiar los cauces de los ríos, limpiar, hacer aperturas, es decir, cortafuegos en los montes para evitar luego los incendios en verano. Todo esto, a veces en defensa excesiva de defender mucho la naturaleza, no, es que no hay que tocar esto, que hay que dejar que el filibustre de no sé qué vaya entre las ramas del río y el Tarquín. Pues mire usted, no. A veces hay que drenar los ríos, hay que limpiarlos, por supuesto proteger la fauna, pero proteger sobre todo la especie humana, que es la que más peligro tiene en muchas de estas cuestiones. Sí, es la más vulnerable siempre. Julio, no sé si quieres añadir alguna cosa. Bueno, José Ignacio ha planteado el término, o sea, la cuestión empleando una magnitud que yo creo que da más medida o mejor la medida de la gravedad, que ha empleado en lugar de litros, ha empleado las toneladas. Sí, es que es lo que cayó, ¿no? Y es mucho, 400 y pico 500. Correcto, y es mucho más expresivo que los 500 litros, ¿no? El tema de los protocolos existen muchos protocolos, muchísimos. Yo me sorprendí estando en el ayuntamiento de la cantidad de protocolos que hay. Pues no los conocemos, como ciudadano lo digo. No, por supuesto que no los conocemos, los conocen los bomberos, los conoce la policía, los conocen los funcionarios de protección civil, todas estas personas dedicadas a esto precisamente. Que hay que darles las gracias porque la labor que hacen es incomparable. Pero fijaos bien que, por ejemplo, a raíz de la torrentera que se generó el año pasado en el tercer cinturón, pues por ejemplo esa zona del tercer cinturón no estaba protocolizada o no estaba considerada zona de riesgo. Fijaos bien, o sea, curioso. Es sorprendente que en los mapas de riesgo de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, del término municipal de Zaragoza, no figuraba como zona de riesgo esta. ¿Y eso por qué? Quiere decir que pues ahora ya que simplemente porque no se había valorado que pudiera ocurrir. No se había valorado. Con todas las zonas nuevas que hay en Zaragoza, en Huesca, en Teruel y en el resto de comunidades. Lo que quiero decir que cada nuevo acontecimiento, cada nuevo episodio dramático como estos que estamos viviendo, pues obliga a reevaluar todo lo que ya sabíamos y muchas veces a reconsiderar, pues eso, que donde no pensábamos que había un riesgo, pues resulta que lo hay. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente
efectivamente de una de las últimas crecidas del Ebro. Afortunadamente el Ebro es un río manso. Sorprendentemente, hay que decirlo así, y todas las periódicas inundaciones que sufrimos, que son una vez cada 2-3 años hay una inundación del Ebro, son tan lentas, tan previsibles, tan anunciadas con tiempo, que nunca producen bajas de vidas humanas ni percances de este tipo. Sí que producen, lógicamente, daños materiales, pero es perfectamente previsible. Es más, nosotros cuando yo he estado en alguna de las riadas del Ebro, ahí donde el Parque del Agua, y estás en una de las rampas que baja en pendiente, y tú estás justo en el borde del agua, y cada poquito rato te tienes que ir retrasando porque ves cómo el agua va subiendo, claro, pero va subiendo muy despacio, o sea, de una manera absolutamente mansa, como he dicho antes, y totalmente controlada, digamos. Bueno, controlada entre comillas, ¿no? Pero quiero decir... Pero una de las cosas que, por ejemplo, en el Ebro no se había previsto, en alguna de las inundaciones que ha habido en la zona de Monzalbarba y por ahí, pues siempre se temía que el Ebro rompiera las motas y entrara... Pues no, se inundaron porque se rompió una mota kilómetros más arriba y el agua entró por detrás, digamos. Es decir, no subió el agua del cauce del Ebro a los campos, sino que lo anegó viniendo por detrás. Es decir, hay tantas... como diría yo, tantas variables que son muchas veces incontrolables. Por ejemplo, cuando han sucedido estos episodios de los últimos huracanes que han devastado la Florida. Allí la Florida no son tampoco superficies pequeñas, ¿eh? Estamos hablando, has dicho, zonas de 400 kilómetros, pues efectivamente un huracán coge zonas de 400 kilómetros y más. Bueno, y ahí se han producido evacuaciones masivas. Yo no sé si en España estaríamos en condiciones de provocar o de llevar a cabo una evacuación que cogiera un radio, una zona de 400 kilómetros. Me parece, no lo sé si seríamos capaces. Ahora, visto lo que ha pasado, todos pensamos, ¿y si hubieran evacuado? Exacto. Pero no sabíamos. ¿Cómo evacuas una zona desde Tarragona? Las víctimas y las familias de las víctimas se lo plantearán. Desde Castellón hasta Alicante, y que aciertes, efectivamente, que aciertes. Es complicado, muy complicado. Y luego una última reflexión, y es que dentro de lo malo, dentro de lo que cabe, a pesar de lo dramático que ha sido todo, tenemos la suerte de vivir en el primer mundo. Porque cuando estos sucesos ocurren en países tercermundistas, estoy pensando en vías de desarrollo, sí, llámalo como quieras, llámalo, yo qué sé, estoy pensando Bangladesh, por ejemplo, que está prácticamente todo el país está ubicado en el delta del Ganges. Sí. Cuando ocurren este tipo de desgracias en estos países, sabemos que el número de víctimas se multiplican y se cuentan por miles, no por y muchas no por ni decenas. Se cuentan, que aún es más dramático. Aún es más dramático, sí. No por decenas. Yo en este asunto, y por dar también alguna pincelada, yo esta mañana me he desayunado mi primer café con leche de la mañana, que soy muy cafetero y me encanta el café. Soy un adicto a la cafeína, ¿qué le vamos a hacer? La necesito. Ha sido con, evidentemente, con la tele puesta, con el informativo de turno. Y he visto una imagen que a mí particularmente me ha gustado, y creo que es necesario decirlo también en esta tertulia, ¿no? Yo esta mañana he visto al presidente de la Generalitat Valenciana, he visto a la delegada del Gobierno en Valencia, he visto al presidente de la Diputación Provincial de Valencia y a los servicios de emergencia de la provincia, del Estado y la Comunidad juntos en una rueda de prensa. Y creo que eso es una imagen muy, muy positiva. Estamos habituados y acostumbrados negativamente, porque la verdad es que nos acostumbremos al lodo político, yo creo que no está bien, pero la imagen que nos deja esta catástrofe incalificable de Valencia y bueno, del Levante también y en Aragón también, en Teruel y en la Ibérica Zaragozana, es esa imagen por lo menos de cordialidad y de buena relación institucional. Sí. Y yo creo que eso, dentro de que evidentemente buscar cosas positivas es muy difícil y evidentemente es muy complicado hacerlo y creo que no es el día, pero sí que es cierto que cuando las administraciones entienden la importancia de un acontecimiento y actúan de la mano y de manera coordinada, suceden fotos como la de esta mañana. Y esto creo que hay que ponerlo en valor. Sí, que las administraciones de una desgracia. Exactamente, que las administraciones públicas vayan de la mano es una cosa que lo contamos aquí porque es una cuestión de un día, pero que se podría reproducir perfectísimamente en tantas otras cuestiones de la vida política y social de este país. Y ojalá la imagen de hoy sirva para trabajar de una manera más coordinada. Y hablando de este país, por descender un poco a lo que es Zaragoza y lo que hemos comentado también de esta problemática que está habiendo con estas simas, decía José Ignacio, que efectivamente que Aragón es una zona sísmica importante. No sabemos si es, bueno, igual lo sabéis, quiero decir,
decir que se produjo una sima, hundimientos. También a la gente le da como mucha inquietud toda esta situación. No sé si realmente... un otoño bastante húmedo. Por eso, sí. Yo creo que han ocurrido dos o tres casos en Zaragoza recientemente de simas en calles. Conocimos uno en la calle Libertad, si os acordáis, que tenía que ver, no se detectó muy bien, pero una fuga provocada por un hidrante, un hidrante para la carga de bomberos. Y hemos conocido esta semana dos edificios en la calle de Cerezos, en un entorno muy degradado como es el barrio del Gancho, y que empezaba a generar conflictos. Hoy hemos conocido pues que se ha producido una sima porque son edificios que tienen un deficiente mantenimiento y en el cual yo creo que al ayuntamiento, a la institución, le corresponde ese sobreesfuerzo de vigilancia, porque si os acordáis, en el primer caso de la vivienda de Cerezos fue porque los servicios sociales de base denunciaron la existencia de grietas que eran compatibles con riesgo de derrumbe, y en el caso de hoy es que se ha hundido parte del suelo y se ha detectado que existía una sima por una fuga en una de las canalizaciones, con lo cual había, digamos, de manera longitudinal a lo largo de toda la calle Cerezo afectado a una vivienda en especial, y vimos ya en el barrio de San Juan, en Teruel, lo vimos como hace un año que se derrumbaron dos viviendas, y hay que tener mucho cuidado. Además, estamos hablando de una zona en la que se está reivindicando por parte de su vecindario que hay que hacer una actuación integral de todo tipo, desde el ámbito de la seguridad, ámbito de la regeneración urbana, ámbito de la convivencia, porque hay algunos problemas de convivencia, y es una zona que tenemos aquí al lado, que forma parte de lo nuclear de nuestra ciudad. El corazón de la ciudad. El corazón de la ciudad. Vamos a ver, estamos aquí. ¿Qué me queréis decir? Que está habiendo ya importantes guetos, que también es un problema. Se está guetificando, pero que además es un efecto, digamos, perverso. La falta de inversión pública hace Yo creo que estuvo incluso más que ahora, o sea, que ahora empieza... Yo creo, José Ignacio, que se hizo una buena labor en San Pablo, y San Pablo se consiguió, digamos, con algunas actuaciones integrales, pero se trasladó un poco el foco a los vecinos del entorno de calles Pignatelli, Zamoray. Claro, son todas estas calles, son todas muy parecidas, y San Pablo se salvó, pues eso, gracias a alguna oficina. Bueno, y alguna oficina, incluso la propia iglesia de San Pablo, que genera un entorno. Y en San Pablo, en estos momentos, yo te puedo decir que hay casas que el ayuntamiento ya ha dado el ultimátum de que hay que desalojarlas. No es que tendrían que estar desalojadas, y algunas se niegan a desalojarlas, y tienen que intervenir la policía local permanentemente en mantener la seguridad de personas que no cumplen con... Pero creo que es una apuesta que tenemos que hacer como ciudad, porque es verdad que está en el corazón, en el salón de nuestra ciudad, y lo tenemos ahí dándole la espalda, probablemente a una de las zonas que en cualquier otra ciudad sería la referencia, porque está integrado en el casco histórico más castizo, entendiendo la palabra más tradicional, porque pertenece a la historia de nuestra ciudad, vinculado a los sitios, vinculados a una cuestión. Centros de las ciudades. Me da mucha envidia, por ejemplo, cuando viajas a Sevilla y ves el barrio de Santa Cruz. Yo a veces lo pienso y digo, es que nuestro casco histórico debería ser como el barrio de Santa Cruz de Sevilla, o sea, una joya limpia, cuidada. Debería ser la zona más rica y más habitable, digamos, y más chic, digamos, de nuestra ciudad. Está al lado del Pilar, sí, al lado... Hay un ejemplo en la Magdalena. En la Magdalena hay un ejemplo, una parte de la Magdalena que se recuperó en base precisamente, pues eso, a recuperar un casco histórico muy cercano a monumentos importantes, y que sirven como de guía turística para presentar la ciudad. Ahí era difícil, también eran zonas muy similares y muy parecidas. Bueno, pues con total seguridad, en esa zona del Gancho pues hay que intervenir, habrá que intervenir. Yo no digo que hiciéramos de nuestro casco histórico, sí, acabo enseguida, yo no digo que hiciéramos de nuestro casco histórico algo tan bien cuidado y tan bonito como el barrio de Santa Cruz, pero no sé, algo como el barrio de Malasaña de Madrid, por ejemplo, que lo dicen, algún vecino me lo ha puesto como ejemplo, dice, es que cuando yo compré el piso, me decía uno de los vecinos y presidente de una de las asociaciones, me dijeron que el casco iba a ser como Malasaña, el Malasaña de Madrid, dice, y nada más lejos. Y a lo que decía José Ignacio, la situación se ha degradado en los últimos años mucho. Ahora como consecuencia de la situación económica o por lo que sea, pues, pero las medidas que ha tomado el ayuntamiento desde luego han sido
Debemos reconocerlo así. Creo que es un problema de todos los ayuntamientos y que todos estáis de acuerdo, como decía Joaquín, es que en esto os ponéis todos de acuerdo, pero volvemos a esto que después de las víctimas no es importante pero necesario, y es que está pasando con la economía aragonesa. Es decir, necesitamos dinero, y esto puede ser muy superficial, puede sonar muy frívolo después de lo que estamos viviendo, pero es que el dinero nos tiene que entrar a la comunidad de alguna manera para poder acometer servicios sanitarios, para poder acometer esta limpieza o esta adecuación de lo que estáis hablando. Y es que aquí, pues bueno, antes comentábamos con una compañera, es que estamos teniendo problemas para que entren los fondos que darían profesorado para alumnos con una educación especial. ¿Qué está pasando? Porque claro, Aragón es una zona en la que el dinero nos está entrando con cuentagotas con respecto a otras comunidades, y para hacer todo esto que es necesario, nos guste o no, entiendo yo que sea el Ayuntamiento Socialista, sea de Sumar, sea del PP, sea de Vox, de lo que sea, sin dinero malamente. Y claro, a ver, los contribuyentes ya estamos un poquitico asfixiados, ¿no? O sea, entonces lo que sí que está claro, hay que dejarle hablar a Joaquín, que le he cortado, pero es que esto lo tenía que decir. Pues está muy bien dicho, y me sirve además para introducir también un poco en el debate, ¿no? Sí que es cierto que una administración pública sin economía pues no tiene capacidad de dar servicio a sus ciudadanos, pero esto es como si en una casa no entra dinero, pues difícilmente podrás pagar tu hipoteca o difícilmente podrás pagar la luz, el teléfono y la comida. O la comida, exactamente, y darle la educación que se merece a tus hijos, etcétera, y tener un proyecto de vida, ¿no? Que es lo que evidentemente las personas necesitamos. Y evidentemente tiene que entrar ese dinero a las administraciones públicas para cuestiones tan importantes como la educación, como la sanidad, o por ejemplo también para los servicios de emergencia. Y vuelvo un poco también al principio del programa. Es que ahora es el turno de los servicios de emergencia en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Aragón. Por lo tanto, es importantísimo que esos servicios de emergencia pues estén bien coordinados y que tengan los fondos suficientes como para poder hacer su trabajo, que es lo que tienen que hacer. Y volviendo a Zaragoza con el tema del casco histórico, calle Cerezo y las casas que se nos caen, la verdad es que no tengo que decir más que evidentemente me preocupa como zaragozano, por supuestísimo que sí, que una de las joyas de Zaragoza como su casco histórico esté de la manera que está, que esté tan devaluado, que esté tan gris, cuando evidentemente tiene unas peculiaridades y tiene una posibilidad de proyección brutal, increíble. Y creo que el Ayuntamiento de Zaragoza no está haciendo su trabajo. Pues claro que no lo está haciendo. Hay una inspección técnica de edificación que tendría que estar diciéndonos qué edificio está bien y cuál no está bien, y creo que se está fallando en esa inspección técnica de edificación. Esta mañana el Consejo de Urbanismo, respecto a esto, echaba balones fuera en la sala de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza. Y creo que no hay que echar balones fuera. Creo que hay que coger este toro por los cuernos y, valga el símil taurino, y evidentemente tomar decisiones y y dar respuestas cuanto antes. Es una cuestión de prioridades. Y luego también una cuestión, y termino, no solamente es una cuestión urbanística en el casco histórico, también, como se ha dicho aquí, es una cuestión social, de intervención social, porque hay un problema seguramente de convivencia. También creo que los medios de comunicación en muchas ocasiones no le hacen un buen favor al casco histórico, porque en muchas ocasiones desde los medios de comunicación, desde todos, se ponen unas ciertas etiquetas que no son del todo ciertas. No son del todo ciertas. Yo conozco a muchos comerciantes de la calle Predicadores y de tantos otros sitios, y me dicen que en muchas ocasiones se demoniza al casco histórico y que evidentemente no es todo tan triste, tan gris y tan complicado y tan peligroso como se dice. En cualquier caso, este Ayuntamiento de Zaragoza tendría que hacer más por la inspección técnica de edificación, por supuesto que sí, tendría que hacer más por la convivencia intercultural del casco histórico, y lo que tendría que hacer sería recuperar el plan integral del casco histórico y que fuera un plan de reestructuración urbana y social para el corazón de la ciudad, porque yo creo que se lo merece. Es maravilloso, porque esto me recuerda a los 89 o 90 millones que el otro día sacaste en una saca, pero que yo aquí nos ha sacado también. No vi un penique para Jorge Azcón los ha sacado también, ¿eh? Pero tú sacaste Jorge Azcón los ha sacado también. Y me recuerda, justifica aquí no hemos visto nada, ¿eh? Los presupuestos lo justifica que no le ha llegado ese. Jorge Azcón. Me recuerda, Joaquín, cuando hace bien poco estabais gobernando en el Ayuntamiento de Zaragoza con un señor que se llamaba Belloc,
y vosotros participabais perfectamente en todas las historias, todas las decisiones, y parece que entonces no os preocupaba para nada las cuestiones técnicas de la zona del Gancho. Se hizo algo un poquito. Yo creo que todos los ayuntamientos que ha habido han hecho un poco. El problema es difícil. Lo sencillo es echarle la culpa totalmente a la CHA y a Belloc, o echarle totalmente la culpa al PP en este momento. Yo creo que esto es diferente. Ahí se juntan una serie de circunstancias. Joaquín dice que esto no es para tanto. Mira, desde la avenida Marrakech, como se le llama, ¿verdad?, popularmente a Conde Aranda, a la zona de la Ribera, donde nosotros estamos aquí a salvo, en algunas de esas calles, si tú paseas no mucho más tarde ahora de esta hora que estamos, pues probablemente entres vestido por un lado y por el otro lado salgas con un barril colocado como en los tebeos, ¿te acuerdas? Sí, con un barril, o probablemente sin barril. No es ninguna exageración humorística, porque hay un riesgo y hay muchos vecinos, pregúntale a los vecinos que están pagando allí sus impuestos, que están padeciendo todo esto, y hay protestas permanentes, y que tiene que estar la policía local y la Policía Nacional haciendo horas extraordinarias para poder mantener a veces la convivencia muy difícil en toda aquella zona. Mira, yo por otras circunstancias me ha tocado también, pues mira, y a mis hermanos de la Hermandad de la Sangre de Cristo, entrar por esas zonas, y es muy complicado, Joaquín. Muy complicado. Y hay que vivirlo. Muy complicadas, hay que vivirlo, y hay que pensar que los vecinos, sobre todo los vecinos, necesitan una protección para hacer ese barrio más amplio, más seguro, más vivible, y luego, bueno, pues todo esto conlleva a veces un poco el control de quiénes están viviendo allí. Nosotros, José Ignacio, disculpa por alusiones, Miguel, nosotros gobernamos con Belloc, es cierto, y llevamos adelante el plan integral del casco histórico. Nosotros, durante una legislatura, llevamos la concejalía delegada del casco histórico, del plan integral, y se hicieron un montón de cuestiones relacionadas con el casco histórico, hicieron que el casco histórico, pues bueno, pues tuviera una convivencia social, intercultural y también a nivel urbanístico que fuera decente, potable, y para que la gente viviera con seguridad y para que viviera en un entorno de convivencia, para que lo hiciera. Y frente a ese plan, vosotros lo que hicisteis fue cargaros ese plan. A mí me Ni tocó siquiera evaluarlo. Si lo hubierais, José Ignacio, perdona, yo no te he interrumpido, porque si por lo menos vosotros hubierais cogido el plan integral del casco histórico y lo hubierais evaluado, podríais haber dicho, oye, que no sirve, nos hemos dado cuenta de que no sirve, fuera el plan integral. Pero es que el problema es que ni lo evaluasteis, ni siquiera tenéis un plan alternativo para el casco histórico. Se evaluó, y ahora lo único que se hace te voy a decir algo, la cuenta de Instagram de la alcaldesa, algo que probablemente desconozcas. Y desde la cuenta de Instagram no se gobierna en una ciudad como Zaragoza. Algo que desconoces. Mira, yo desconozco muchas cosas. Yo fui el precursor y además el impulsor del plan integral del barrio Oliver. Que tú fuiste presidente del barrio Oliver. Vale. Y lo trabajamos y se hicieron cuestiones, todavía está pendiente de desarrollar en su totalidad, porque todas estas cosas son complicadas. Y ya lo creo. Son muy ambiciosos. Y no nos fijamos en el plan integral del casco histórico, porque lamentablemente nosotros pudimos percibir, al menos en esa época, que se gastaba más en el capítulo 1 que en el capítulo de inversiones. O sea, se llevaba más dinero la organización que llevaba toda la parafernalia de todo lo que había que presentar, y no se avanzaba nada. O sea, realmente el coste era para mantener, perdón por la expresión, alguna mamandurria de algunos señores que vivían a costa de esto. Y a la hora de la verdad, pues se avanzaba muy poquito. No digo que nos hicieran algunas cosas, no sé, José Ignacio, pero ahí estabais vosotros. Yo quiero hacer, por supuesto, por alusiones. También por alusiones. Y quiero mi turno para alusiones. Bueno, ahora ya te llegará tu alusión también. Ahora te libero, Julio, para que puedas contestarme. Me da que Miguel te va a dar la alusión. No, yo lo que quiero es, digamos, poner en valor lo que significó tanto el pitch como el pivo que ha comentado José Ignacio. Y voy a ser generoso. El pitch es una propuesta política que lanzó en esta ciudad una alcaldesa del Partido Popular, que fue Luisa Fernanda Rudy, y que funcionó. Y habéis puesto un ejemplo de éxito, que fue el barrio de la Magdalena. El barrio de la Magdalena, en San Agustín, un barrio muy complicado, que como decíais, probablemente en los años 80 era bastante peor que lo que estamos hablando ahora de San Pablo Gancho, y que requirió muchísima inversión. Estamos hablando de que es un programa que lleva más de 20 años funcionando en esta ciudad, que optó en un primer momento por las inversiones
más necesarias, que utilizó un elemento que es la piqueta para conseguir esponjar y generar espacios novedosos, como puede ser en el entorno de Castal Álvarez Las Armas, para generar un espacio, o incluso la propia plaza de Madalena, calle Torrellas, Plaza Universidad. Esa zona consiguió eliminar un foco muy importante de marginalidad y drogodependencias que había en ese momento, consiguió generar. Y es verdad que hay entidades sociales que contribuyeron decisivamente a que eso fuera así. Si a eso tú le llamas mamandurrias, yo creo que el papel de algunas entidades sociales que trabajaron y siguen trabajando de todo signo político, porque podemos encontrarnos más hacia la izquierda, más cercanas a la derecha cristiana, a la democracia cristiana. Fue un éxito, fue un éxito. Yo te lo digo en el sentido, y termino muy rápido, de que termino. Toda la parafernalia, es decir, el plan integral del barrio Oliver ni tuvo personas, ni funcionarios, ni administrativos contratados, bueno, fue ni uno. Igual en tu etapa no, pero después... Pero dejarme terminar. Sin embargo, el staff yo creo que era un poco de José Manuel Alonso no quería entrar y compañía no quería entrar a eso, porque fue muy anterior también a José Manuel Alonso. Yo hablo de esta etapa, claro. Lo que está claro, y ahí le voy a dar la razón a Julio y le aludo en este sentido, que se necesita una inversión potente y que las acciones que está realizando este equipo de gobierno, y hablamos de este equipo de gobierno porque es el que lleva 5 años gobernando esta ciudad, están siendo del todo insuficientes. Y en estos 5 años o 6 años, cuando la Asociación Calles Dignas, que es una de las asociaciones que empezó a mover el conflicto del entorno Zamora y Pignatelli, porque no hablo de predicadores, porque de verdad la situación de predicadores Armas San Pablo es quizá distinta, y ellos mismos nos lo trasladan, que se ha desplazado el problema de esta parte más cercana al río hacia la parte más cercana a la Plaza de Toros, es insuficiente. Y el consejero Serrano, que se ha jactado muchas veces de anunciar grandes acciones para esa zona, están siendo medidas insuficientes. Yo no voy a entrar tampoco a que si es una cuestión solamente de convivencia, aunque es evidente que hay problemas de convivencia, si es un problema de empobrecimiento brutal de la zona o de falta de intervención social, comunitaria, policial, de inversiones en la zona. Lo que está claro es que es una zona que está en el corazón de nuestra ciudad y le estamos dando la espalda entre todos, y las soluciones que está dando este gobierno del Partido Popular están siendo del todo insuficientes y el problema no hace más que acrecentarse. Vas a pedir ayuda seguro al señor Sánchez con el 87 millones. Ay, no hemos hablado de financiación. Bueno, no hemos hablado de financiación. Yo quiero que me dejéis 5 minuticos también, porque hablaremos un poco de este huracán Begoña Íñigo Errejón, que no tiene nada que ver, pero que también ha sacudido un poquito la situación. Yo por mi parte o por parte del partido al que represento, nos hemos manifestado en muchas ocasiones. No creemos en los planes integrales. O se hace un plan integral para todos los barrios, porque también Torrero lo estaba requiriendo, lo estaba pidiendo, lo estaban pidiendo Las Fuentes, lo estaba pidiendo Delicias. Al final haría falta un plan integral para toda la ciudad. Yo no creo en que haga falta un plan integral específico para un barrio o para otro. Lo que hace falta es voluntad política. Lo que hace falta es voluntad política y efectivamente inversión. Y tal como dices, el problema de la degradación del casco histórico, porque es un hecho innegable que se está degradando, se ha degradado mucho en los últimos años, es un problema multifactorial, ya lo sabemos. Es por eso por lo que hemos pedido, por lo que nosotros mismos pedimos en su momento el plan Zamora y Pignatelli. Fuimos uno de los digamos impulsores, o de los que pedimos en urbanismo, porque era un plan urbanístico, el plan Zamora y Pignatelli. Y lo que sí que es cierto es que 4 años después de ponerse en marcha o de aprobarse el plan Zamora y Pignatelli, las cosas están peor que entonces. Están peor que entonces, hay que reconocerlo, porque no se ha invertido lo suficiente. Se ha hecho, las actuaciones que se han llevado a cabo se están haciendo con una lentitud exasperante. Es verdad. Ahora mismo, cuando decía Joaquín que muchas veces se exagera con la situación, mira, yo tengo aquí en el teléfono móvil, y además están circulando por internet, ya las he visto, unas imágenes pavorosas de prostitución a plena luz del día en la calle, en una cadena de televisión nacional. Que no se podrían mostrar en esta televisión si no fueran pixeladas, porque son escenas muy crudas, muy desagradables, y que, ya digo, para exhibirlas en una cadena pública tendrían que estar pixeladas. Pero es que lo curioso es que esto está ocurriendo a plena luz del día, lo están grabando los vecinos desde las ventanas de su casa, y además se están llevando a cabo en solares
pásmense ustedes, de titularidad municipal. Solares en los que ya deberían haber entrado las máquinas a construir hace tiempo. Y sin embargo estamos viendo escenas de prostitución, escenas de drogadicción, por supuesto, escenas de violencia como aquellas que protagonizaron unos, creo que eran magrebíes o no sé, inmigrantes. Bueno, en cualquier caso, eran inmigrantes que se habían subido a un tejado y empezaron a tirar tejas a la calle, y ahí estaban los bomberos y la policía cortando el paso porque estaban cayendo tejas a la calle. Bueno, pues todas esas escenas están circulando y son de estos días pasados, son muy recientes. Son muy recientes. En la calle Montera de Madrid, en la calle Montera de Madrid, sí, para que no lo sepan, es la Gran Vía madrileña. La calle Montera de Madrid hay prostitución. Por lo tanto, la prostitución es una cosa que evidentemente no debería existir. Pero yo lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que todo eso lo están grabando los vecinos desde las ventanas de sus casas. Hay gente que en estos solares, si podemos ir ahora mismo, vamos a cualquier solar de estos y lo verás lleno de basura, pero es que hay gente de estos que las bolsas de basura no las bajan a la calle al contenedor, directamente las tiran por la ventana. Claro, esto está generando un ambiente en el barrio. Lógicamente eso hace que proliferen las ratas, que proliferen las cucarachas, que haya plagas de chinches. De vez en cuando no es difícil si paseas. No es difícil si paseas por ahí ver colchones en los balcones. El hecho de que se vean colchones en los balcones significan chinches, efectivamente. Una plaga de chinches con lo difíciles que son de erradicar. Yo hondo en que la gran responsabilidad de todos y de todos los responsables políticos es de proteger a las familias que están viviendo en el Gancho y en la zona antigua de Zaragoza, especialmente en una zona que en estos momentos lo están pasando muy mal, que están permanentemente presentando denuncias y que se está actuando en la medida de lo posible. Pero habría que sensibilizarse desde todos los ámbitos y, por supuesto, una actuación de esta índole que es, como se dice ahora, transversal, no me gusta mucho, pero lo es, porque interviene en muchas cuestiones, seguridad, identificación de cómo está la situación, viviendas que tienen que desaparecer para poder hacer espacios de habitabilidad, buscar soluciones para estas personas que legalmente están establecidas o son propietarias de estas viviendas que tienen que desaparecer para poder ubicarlas en otro sitio dignamente, que las personas que ya viven dignamente en viviendas nuevas no se vean perjudicadas por esta situación, y para eso hace falta dinero, para eso hace falta inversión. Y voluntad. En estos momentos, pero voluntad hay. Pero, Joaquín, ¿de dónde lo quitamos? A ver, ¿de dónde lo quitamos? ¿Lo quitamos de la subvención del tranvía? ¿De dónde? Vamos a ver. Récord en este caso. Vamos a ver. Hay elementos que se pueden sacar de ahí. Pero vamos a ver si entre todos ayudamos a que esta injusticia que se está produciendo en Aragón y en los ayuntamientos principales de Aragón, caso de Zaragoza, se pueda contemplar exigiendo de una vez que a Zaragoza, con ese pacto local que está todavía por ahí sin hacer en toda España, pero que ahora con este hecho tan injusto, tan insolidario de que Cataluña se lleve más que nadie, pues hombre, que nosotros tenemos derecho a esa parte. 3 meses de tertulia, 2 meses de tertulia. Y los que te rondaré. Y no ha pasado, lo de Cataluña todavía está ahí. Pero el dinero lo que está claro es que el presupuesto de Aragón está sin aprobar, y la excusa que ha puesto Jorge Azcón es que no llegan los 87 millones que pedía el otro día. Es que no llegan. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que Aragón está dejando, a petición propia, de recaudar impuestos por una decisión política de bajar impuestos. Decía Merchi, te tengo que contradecir, que Aragón sufre una carga fiscal. Aragón no es de las comunidades con mayor carga fiscal en este momento de España. No lo es. Tenemos todavía mucho margen de nuestra propia capacidad, porque todos tenemos que saberlos, tienen que saber nuestros tertulianos, que Aragón tiene capacidad fiscal e impositiva propia, a través de una participación en el IRPF y de los impuestos que han sido transferidos. Es decir, Aragón tiene capacidad para decidir. Pueden decidir, y me parece muy legítimo en base a su ideología, no recaudar patrimonio o no recaudar sucesiones. Es su ideología. Nosotros defendemos otras cuestiones. Es un impuesto que se tiene que trabajar, como casi todos, de una manera progresiva. Es verdad, y ahí te digo, necesitamos un pacto local. Necesitamos que los municipios en esta comunidad autónoma en esta comunidad autónoma, y sobre todo los grandes municipios de la comunidad autónoma, tengan una financiación adecuada por parte del Estado.
Pero entonces tendremos que armar, y lo dije en una de las primeras intervenciones, una planta fiscal armonizada a nivel del Estado. Es decir, uno de los grandes debates del Estado cuando hablábamos de federalismo es la armonización fiscal. Y ya conoces que creo que el tema de Cataluña roza la deuda histórica de Cataluña, un cuento chino. Pero que no estamos hablando un cuento de eso, chino que se les va a conceder, no, que se les ha concedido ya. De momento no se ha visto en ningún documento, no hay ninguna ley. Perdón. Ese documento existe. Todavía no se ha desarrollado. No nos vamos a enterar directamente, nos enteraremos cuando empiecen a hacer obras majestuosas. Bueno, no, eso no es así. Vamos a Cataluña, esto es otro país distinto. José Ignacio siempre dice que todos lo llevan los catalanes. No, yo no digo que se lo lleven los catalanes con los catalanes. Peor. Los gobiernos, en este momento, el gobierno de Cataluña, me da igual el signo que sea, lo que ha tenido siempre un afán de recoger todo lo que puede bajo la excusa de que España nos roba. Y eso es incierto, no, eso es una mentira grandísima. Bueno, y luego además lo que hacen los gobiernos catalanes hasta ahora, yo no sé ya lo que hará, pero supongo que llevará la misma marcha, es gastarse el dinero en embajadas por todo el mundo, en montar golpes de Estado y por supuesto en hacer salvajadas en lugar de hacer lo que tiene que hacer. Bueno, dejar la sanidad como está, la educación y muchas cosas que están abandonadas a su suerte. Salvador Illa, como presidente constitucionalista de Cataluña después de hace 14 años, creo, más o menos, vaya a hacer las cosas apocalípticas que vayas diciendo tú. En cualquier caso, lo que sí que quiero manifestar es que gobierne quien gobierna en España, lo que queda claro es que si el partido que gobierna en España se llame Partido Socialista o Partido Popular, como cuando entre Feijóo, que evidentemente por una cuestión electoral de estrategia y por una cuestión electoral de suma de mayorías, en algún momento gobernará el Partido Popular. Y puede ser que el siguiente sea Feijóo. Puede ser. Que no, que va a seguir gobernando. Bueno, puede ser porque la alternancia en el poder... En un momento complicado. La alternancia en el poder está ahí entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo que nos dice la historia es que siempre que el Partido Socialista ha gobernado o siempre que el Partido Popular ha gobernado y han necesitado los votos en el Congreso para sacar un proyecto de presupuestos o cualquier otra ley, a los vascos y a los catalanes se les ha dado de todo. De todo. Gobierne el Partido Socialista o gobierne el Partido Popular. Y esto ya tengo que decir que no me parece ni bueno ni malo. Lo que sí que es cierto, creo que están pidiendo todos los días muchas cosas. Claro, porque se les da. Porque sabe que el PSOE se lo dará, porque sabe que el Partido Popular se lo dará por una cuestión de mayorías parlamentarias. Y esto lo está haciendo el Partido Socialista, o lo hará, o cuando sea que lo tenga que hacer, pero es que el PP lo ha hecho también. Es que Aznar, a los catalanes y a los vascos, les dio el oro y el moro. O sea, y lo volverá a hacer el Partido Popular cuando gobierne Feijóo, si Feijóo necesita los votos suficientes para las mayorías. Feijóo, si hubiera necesitado los votos de la derecha catalana para gobernar, Feijóo habría firmado la amnistía. Feijóo habría firmado la amnistía. Y la financiación. Y lo que le hubieran puesto por delante. Y la libertad de los presos de ETA a la calle también. Y de Rayura también. Como si ya lo hiciste. Presos de ETA en el 96. Es que esto de ya se hizo. Es que me cansa. Bueno, pues el PSOE y el PP siempre que necesiten mayorías parlamentarias. Yo no estoy contento con que el PP haga lo que vosotros decís. Si vosotros estáis contentos de que el Chai PSOE haga lo que vosotros decís, será vuestro problema. Yo desde luego no estoy de acuerdo en que el PP millones para la haga lo que tú estáis defendiendo en este momento. Yo no que lo haréis, José Ignacio, que lo habéis hecho siempre. Que sois ¿Dónde están los 87 que sois unos trileros, José Ignacio. Que sois unos mentirosos. ¿Dónde están? Pero vamos a ver, vosotros que representáis en el Estado español, como decís vosotros, en lugar de España, yo con vuestro escaño. España siempre que he podido. Con vuestro, ya, pero bueno, en Madrid, el Estado. A mí me parece muy bien. Con ese discurso, cuidado. El Estado español, como dice tu representante en el Parlamento de España, ¿qué vais a hacer con ese voto? Ahí tenéis la oportunidad de que Cataluña no se salga con la suya. Y eso que decís, no se ha hecho. Espero que voten contra José Ignacio, tu representante. Nosotros haremos lo que sea bueno para Aragón. Vosotros lo que sea bueno para el PP. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. A ver, Julio, resumirme así, porque nos queda nada poquito ya para... No, yo digo que cuando... para terminar, entonces, como veis, ahora ya nos vamos al panorama nacional. No hace falta que digamos pues lo que ya se sabe, la nueva imputación, bueno,
no creo que es imputación, porque ahora hay que de Begoña, lo que ha sucedido con Íñigo Errejón, es decir, la izquierda pues ha tenido ahora sus traspiés. ¿Cómo veis? Y la derecha, ¿eh? Y bueno, el novio de Ayuso también ha sido imputado. Sí, ya, bueno, también, ya hablamos de él el otro día, pero ahora esto ha sido ya esta semana, que es como más... También. Sí, pero el novio de Ayuso no ha necesitado la colaboración de Ayuso para obtener... Bueno, pues ahora lo diréis. Sí. Realmente... Cosa que en el caso de Begoña Gómez no hubiera podido hacer lo que ha hecho si no hubiera sido por el respaldo por la... Nosotros que defendemos una buena gestión para Aragón y todo este... Bueno, aquí ha quedado patente y no hemos hablado de muchos temas y carencias que se están produciendo en Aragón, la necesidad que tenemos de dinero. Al final es que esto es muy feo, pero se necesitan los euros para poder ir gestionando, y si además esos dineros que entran se gestionan bien, ya es estupendo, pero para gestionar tiene que haber. Entonces, ¿cómo veis lo que está pasando? Pues lo que el otro día hice mi speech a nivel nacional. Bueno, pues yo por una vez y sin que sirva de precedente le voy a dar la razón a Joaquín Bernal de Chunta, algo que no se verá muchas veces, y es que cuando dice cuando ha dicho que efectivamente aquí se les ha dado a los nacionalistas vascos y catalanes, se les ha dado de todo a lo largo de todos estos años, efectivamente estamos metidos en un juego perverso de compraventa de favores y de apoyos electorales, y siempre ha sido así. Seguramente es una de las consecuencias del Estado autonómico ese que yo tanto he denostado todos estos años. Estos días pasados, cuando Sánchez decía precisamente que él piensa seguir otra legislatura más, es que el verdadero poder, la verdadera fortaleza de Pedro Sánchez es que precisamente es un presidente barato, que está dispuesto a vender lo que sea a precio muy barato para seguir estando una noche más en la Moncloa. Ese es su verdadero poder, no tiene otro. Simplemente que se vende muy barato. José Ignacio. Pues esto, la pregunta tan interesante que nos ha dejado encima de la mesa nuestra moderadora Merche tiene, yo creo que para mí, unas cuestiones para extractarlas claramente. Hay dos realidades. Una realidad es la del sanchismo, que niega todo, que quiere perpetuarse en el poder y, no sé, yo creo que estar 20 o 30 años de presidente del gobierno de España o del gobierno del Estado español, supongo que empezará a decir, y negando todo lo que ha pasado y diciendo que todo es producto de la fachosfera, bla, 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 y que no hay nada de nada, y que como no hay caso, pues no hay caso. Y luego tenemos la realidad del Partido Socialista y del Partido Socialista de Aragón. Y esto lo escuché ayer del presidente, del señor Sánchez, y también escuché a Javier Lambán diciendo lo siguiente. Sánchez tiene que convocar elecciones. El gobierno de España está rodeado de corrupción y la situación que hay, más o menos, es insostenible. Esto lo dijo el presidente hoy, a día de hoy, del Partido Socialista en Aragón. Por lo tanto, por un lado tenemos el Partido Socialista, que parece entender que España se la está jugando con la situación en la que estamos, con todas las instituciones tocadas, porque ya no hablamos de la mujer de Sánchez o del hermano de Sánchez, estamos hablando del fiscal general del Estado, estamos hablando de muchos ministros que están tocados en todo esto, y que, bueno, al final ya esto es algo que en cualquier país europeo hubiera servido para que el gobierno hubiera tenido que salir, pero vamos, en un cohete de estos de Lelion tal, a la luna, con billete de ida y no billete de vuelta. Entonces, me refiero de nuevo, lo que dijo ayer el socialismo, el Partido Socialista en Aragón, que es en estos momentos Javier Lambán, y además es una persona que le tengo cierto aprecio por aquello de que coincidimos los dos como presidentes de una institución, la Diputación Provincial de Zaragoza, y dijo con total claridad que había que convocar elecciones, que Sánchez no puede aguantar ni un minuto más y que el gobierno de España en estos momentos está cercado por la corrupción. Bueno, pues esto ya es un dilema que vosotros mismos tendréis que aclarar. Ha tocado la patata caliente. Es serio, pero ahí está, ¿eh? El partido que tuvo que salir del gobierno, corrupción, el único partido imputado por corrupción en este país fue el partido, y condenado por corrupción, fue el Partido Popular. El pecado original del Partido Popular es la corrupción. Y pensáis que la única manera de alcanzar el poder no es a través de la propuesta, sino con un desgaste brutal a través de la figura, ya no la figura política, sino la figura personal del presidente del gobierno. Estamos hablando de la imputación de la mujer del presidente por un juez que en este momento ha sido a la vez
acusado por los que han sido demandados de hacer un uso parcial de la imputación que se hace, con informes de la UCO, la misma UCO que os creéis para la corrupción de Koldo, para la corrupción de Ábalos, la misma UCO que os creéis para eso, no os la creéis cuando dice que en el caso de Begoña Gómez no hay nada. La corrupción en el PSOE siempre se ha afrontado de la misma manera, de cara, afrontando la corrupción y haciendo pagar. De hecho, el diputado José Luis Ábalos es un diputado que ya no está adscrito al Grupo Socialista, que se le ha alejado desde el primer momento del Partido Socialista. Nosotros con la corrupción, pocas lecciones. Sí, sí. Y estamos hablando de que yo no quiero entrar, y menos en esta mesa, en el y tú más, en el y tú más. En este momento la situación del gobierno es una situación compleja, porque vivimos en unos tiempos de aritmética parlamentaria muy complejas. Y antes hablábamos de por qué no es posible. ¿Sabéis por qué? Porque en España, cuando hablábamos de por qué siempre se ha obtenido un rédito de las opciones minoritarias de los dos grandes partidos, de por qué volvería a pasar si el Partido Popular estuviera en disposición de pactar con ciertas derechas, porque no hemos sido capaces de establecer pactos amplios. Me diréis ahora, en España no hemos tenido esa cultura de gran coalición o de entendimientos, excepto una persona que quiero resaltar en este momento, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que en su momento decidió que tendría que dar paso al gobierno del Partido Popular. Y uno de los problemas originales del conflicto que surgió con Pedro Sánchez cuando lo expulsamos del partido es porque había almas dentro del Partido Socialista que decía, dejemos gobernar a la lista más votada. Y fue un ejercicio de que nos enfrentamos a un debate interno, nos abrimos en canal para abstenernos, y de ahí el sí es sí, y muchas de las cosas que tanto el país como el Partido Socialista están sufriendo en este momento. No se le expulsó del partido, se le expulsó Pero independientemente, yo lo que quiero decir, quiero hacer así como si fuéramos ciudadanos. ¿Por qué es posible que en otros países de Europa, y pongo el gran país ejemplo en el que se inspiró nuestra Constitución y nuestra democracia, que es Alemania, ha sido capaz de tener grandes coaliciones o coaliciones tripartitas de conservadores y socialdemócratas, de liberales con socialdemócratas, y aquí ha sido imposible? Aquí los bloques... De hecho, la primera vez que se gobierna en coalición fue hace 4 años, cuando se introduce por primera vez un partido a la izquierda del PSOE en el gobierno. Es la primera coalición de gobierno que ha habido ministros que no sean de un gobierno monocolor. En España es muy raro los gobiernos multipartitos. Igual también tenemos que plantearnos, los que estamos en política, por qué pasa eso. Bueno, yo... Miguel, no, solamente puntualizarte una cosa. Sé que tienes un papel muy difícil, Miguel. Todo lo que a mí me has dicho se lo vas a tener que decir a tu secretario general, a Javier Lambán, que es quien ha dicho lo que yo he dicho. Es una persona no lo he dicho yo, lo ha dicho tu secretario general. Tienes que convencerle a él. No, tampoco. Oye, ha dicho que hay que convocar elecciones, lo ha dicho tu secretario general. Yo no he planteado, no he opinado sobre las declaraciones de Javier Lambán en ese momento. No he opinado, pero yo sí he hablado de lo que está ocurriendo con el gobierno. ¿Te las he puesto encima de la mesa? Lo sé. Hacer una lanza a favor de Miguel. Tiene una situación... No, yo lo entiendo. Son riesgos y hay que dar la cara. Yo creo que Miguel la da. Y respeto bastante la opinión de Javier. La respeto siempre. Y como una persona con mucho criterio, totalmente, con mucho criterio político, y que ha sido una Natalia gran presidenta se lleva de las culpas de todo lo que pasa en Zaragoza. ¿Por qué? Porque gobierna ella. Es lógico. Gobierna desde Instagram y eso es lo que le pasa. Bueno, no se puede gobernar desde Instagram. Ahora no lo arregla Joaquín, seguro, que él va a hablar con todos. Lo único que voy a hacer como aragonesista y como miembro de Junta Aragonesista, pues es hablar de mi libro, ¿no? Y creo que en el modelo de Estado que tenemos, las mayorías parlamentarias se dibujan y se configuran pues como se configuran, pues con partidos muy grandes con muchísimos diputados y diputadas, y con partidos más pequeñitos que tienen menos diputados y diputadas, pero que esos pocos puñados de votos lo que hacen es generar mayorías. Y creo que Aragón lo que necesita, y no lo digo de ahora, sino que podría ser de hace mucho tiempo, sería tener iniciativa política y tener una voz política potente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y eso es precisamente lo que nos falta a los aragoneses y a las aragonesas, al pueblo aragonés. Y mientras no tengamos un poder político real en el Congreso y en el Senado, pues los vascos, los catalanes y los gallegos se seguirán comiendo la tostada, y los aragoneses y aragonesas veremos cómo los presupuestos y las partidas millonarias y las inversiones en infraestructuras se van a otros territorios del Estado. Territorios de España, que también sé decir España, no tengo ningún problema en decir España. Vaya por delante para los señores, aquí para los gemeliers. Ese es el problema, que en Alemania se configuran mayorías en base a bloques ideológicos, y aquí, sin embargo, con partidos de obediencia, llamémoslo así, de obediencia territorial. Y ese es el gran drama de España. Pero eso no es malo, Julio. Ese sí que es malo. No, sí que no es malo en absoluto. Por supuesto. No es malo en absoluto. Para ti no es malo, para mí y para muchos. Para mí es malo porque soy aragonés. Para ti no es malo, y para mí y para muchos españoles
españoles eso es malo, eso es malísimo. Yo preferiría efectivamente que si hubiera que hacer grandes coaliciones de gobierno fuera en base a bloques ideológicos, aunque fueran bloques ideológicos muy amplios, pero desde luego con partidos de obediencia territorial no, porque entonces cada uno está barriendo para su casa y nunca mejor dicho, y se produce todas estas mezquindades y esta compraventa de votos a favor de unos territorios y en contra de otros. Julio, eso es lo que introduce, eso es lo que está introduciendo las grandes desigualdades de las que yo me quejo y tantos como yo se quejan. Si Abascal tiene que gobernar algún día la Moncloa o desde la Moncloa, cuestión que ojalá no pase nunca, y no llega a tener mayoría absoluta en el Congreso, tendrá que pactar con los partidos territoriales, tendrá que hacerlo y tendrá que dejarse pelos en la gatera, porque eso es democracia. Y tendremos que empezar a cambiar el modelo. Bueno, pues ya estáis tardando entonces. ¿Qué es lo que yo deseo? Ya estáis tardando. Empezar por el título 2 de la Constitución. Apunta a la ley electoral, creo que habla de la ley electoral. Yo el título 2 de la Constitución, a mí me parece que habría que darle una vueltica. Y fíjate, yo el título octavo. Y yo el título octavo. Del revés. Creo que no debería de haber comunidades de primera, de segunda y de tercera, y opino que ahora las hay. Correcto, así es. Con esto nos quedamos. Entonces, no sé cuál es la solución que tenéis que dar, el PP, el PSOE, Junta, Sumar, Vox, pero que lo que está claro, y creo que los espectadores pues así también lo entenderán, es que a fecha de hoy hay comunidades, pues eso, como en las clases de los aviones, ¿no? De primera, de segunda y de tercera. Todos somos iguales, pero algunos más iguales. Así que buenas noches y hasta el próximo miércoles.